Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. En el segundo libro de los Corintios, capítulo 5, desde el versículo 11 al 21. Bueno, leemos todos unánimes. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú has colocado en esta mañana. Yo me presento delante de ti con toda humildad, con toda reverencia, con todo temor santo, Señor, pidiéndote, Padre amado, que tu revelación sea hablada en esta mañana. Conmuévenos a todos como iglesia, Señor. Que tu palabra sea duradera siempre en nuestro espíritu, Padre Santo, y que ninguna fuerza de este mundo nos haga cambiar nuestra posición, Señor, nuestra vida de fe, que nada la cambie, Padre, que permanezcamos firmes y atentos siempre a tu palabra y a tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estudiar esta porción de Corintios. Es una porción muy bonita, tiene básicamente dos enseñanzas, como vieron ahí en los boletines, que es reconcíliese y sea embajador. Porque no podemos ser embajadores si no tenemos una identidad en el Señor, si no estamos reconciliados, si no sabemos la función de nosotros ahora que conocemos a Dios. Por eso cuando estaba preparando esta enseñanza, vino una pregunta a mí. Nacer, vivir y existir, ¿eso es todo? Para eso es que de verdad nacimos nosotros, solamente para nace, crece, se reproduce, muere como la plantica. Pues ya nosotros a estas alturas ya debemos entender que no, ya hay otra cosa más importante. Nosotros hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. Todos como iglesia tenemos una responsabilidad grandísima ahora. Nosotros somos embajadores de la palabra, embajadores de Dios mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros todo lo que hemos conocido, nosotros antes cuando no conocíamos la palabra, cuando no conocíamos, no, porque es que no es solamente creer que Dios existe, sino es conocerlo y tener la relación con Él. Antes estábamos en tinieblas, estábamos en condenación, estábamos sometidos por el demonio, literalmente estábamos sometidos por el demonio. Pero ahora el Señor nos rescató y puso su palabra de Él en nosotros, y ahora nosotros somos esa palabra viva también. ¿Por qué? Porque somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos como iglesia, somos llamados a hacer las obras para destruir las obras de las tinieblas, tal cual como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino y caminó entre nosotros. Por eso ese reino de los cielos se había acercado a nosotros, para hacer las cosas de esta manera, ya para servirlo a Él. Vemos en la predicación, por favor, versículo 11 y 12. Empezamos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres,
persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea en vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Nosotros ahora tenemos un corazón circuncidado. Hemos llegado en diferentes momentos a la vida de fe, pero de todas maneras ha habido cosas en nuestra vida que a través del arrepentimiento genuino que hemos tenido para acercarnos a nuestro Señor, ha tenido que circuncidar cosas en nuestro corazón. ¿Qué es eso de circuncidar el corazón? Ese es el resultado de la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo de Dios que mora ahora en cada uno de nosotros. Eso es tener el corazón circuncidado, porque con un corazón endurecido, con un corazón de piedra, nosotros no podemos responder a la obra de Dios en nuestras vidas. Como alguien predicó una vez aquí desde el púlpito, todo depende de nosotros si nos dejamos permear por el Espíritu Santo. No seamos impermeables a la obra del Espíritu Santo. Debemos permitir que ese Espíritu de Dios venga y definitivamente trascienda en nuestra vida y nos dé un remesón y empecemos de ceros otra vez. Eso es parte de la reconciliación que ya lo vamos a estar estudiando. Dice la palabra, dice en el 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para nosotros. Claro, nosotros ahora como estamos llevando la vida de fe, muchas veces nos pareciera que estuviéramos locos, pero ¿de qué habla esa locura? Esa locura no es otra cosa, sino que nosotros ahora estamos maravillados en la vida de fe. Nosotros tenemos un temor santo y reverente delante de Dios. Nosotros ahora hay una palabra en español que se dice estupefactos. Así estamos delante de la presencia de Dios. No es cualquier cosa que llegó a nuestra vida y seguimos normal, sino que realmente hubo un encuentro con Él y nos conmovió en lo más profundo de nuestro ser. Nos tiene sorprendidos. Pues de nuestro mismo Señor Jesucristo decían que Él estaba fuera de sí, ¿no? Muchas veces cuando Él hacía sus milagros o hablaba, decían que Él estaba loco, que estaba fuera de sí. En esta carta de la 2 de Corintios, el apóstol Pablo es una carta donde manifiesta mucho acerca de su ministerio, acerca de él como persona, acerca de, hola, no sea más sinvergüenza y ya párese y haga por la obra. Entonces él les decía, a mí mismo me dijeron que estaba loco los falsos maestros. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos esa locura del evangelio, por llamarlo así, nosotros estamos llamados a ir a predicar y a conmover el reino de las tinieblas, ¿no? Que fue lo que vino a enseñarnos nuestro Señor Jesús. ¿Y predicarles a quiénes? A los falsos maestros, a los incrédulos y a los creyentes débiles. Los falsos maestros no es solamente los pastores que se paran por allá a predicar cosas extrañas, sino que también entre nosotros a veces ha habido gente que ha aprendido mal o ha aprendido no conforme a la palabra, sino conforme a la concupiscencia de su corazón, acomodan, ¿no? Acomodan. Y como que entonces como que uno, no, espera un momentico, pero con amor, ¿no? Con misericordia. Les damos la palabra, la verdad. Y a los creyentes débiles, porque nosotros tenemos momentos en nuestra vida de fe que como somos seres humanos, tenemos momentos buenos, pero también tenemos momentos malos y infortunadamente la carne de nosotros es muy débil, la humanidad de nosotros es muy débil y a veces el espíritu como que trata como de apagarse, como de esconderse y ahí es necesario cuando tenemos a nuestros hermanos que nos vuelven y nos levantan los brazos con una palabra genuina, con una palabra eficaz, dada por el Espíritu Santo, porque lo que hay dentro de nosotros, no se nos olvide, es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Somos los embajadores del reino de los cielos, somos los embajadores de Dios, somos quienes llevan esa luz, porque nosotros mismos fuimos pasados de esas tinieblas, de esa oscuridad, de esa esclavitud en la que nos tenía Satanás por recibir esa palabra. Acordemos que en Juan dice que el verbo se hizo carne, el logos de Dios, la palabra que Dios tenía para darle al mundo la personificó en su Hijo Jesucristo y esa palabra se acercó a nosotros y ahora nosotros también contenemos la palabra del Señor, la contenemos dentro de cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Por eso no menospreciemos el poder y la autoridad delegada por Dios
para salir a ser los discípulos, para salir a ser embajadores del reino de los cielos. Seguimos. 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué es constreñir? Es convencer. El amor de Cristo nos convence. El amor de Cristo nos controla. Pero no es que la palabra controlar aquí a veces la malinterpretamos. No, es que mi mujer me tiene controlado, que no he escuchado señores decir eso. Pero no hablemos de esa desfiguración de la palabra controlar, sino que es cuando viene y toma el control de nuestra existencia, de nuestra vida, para darnos el bien. Porque hoy, entre otras, estamos aprendiendo que Dios es clemente y misericordioso con nosotros, con todos. Por eso viene a controlar nuestra vida de una buena manera. Nos maneja la vida de una buena manera cuando nos dejamos, ¿no? Cuando no somos impermeables al Espíritu Santo, cuando dejamos que haga la obra. Nos urge, es urgente conocerlo, es urgente salir a predicarle al mundo, a los que están afuera, acerca de esas buenas noticias. Y nos gobierna, porque decididamente hemos muerto a la vieja vida. 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió y es por la justicia de Él que nos presentaremos delante del Padre. Murió tanto por judíos como por gentiles para manifestar su amor. Eso lo vemos en Juan 3:16, que todos no lo sabemos. De tal forma amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A todos, no hizo acepción de personas, a judíos, a gentiles, a todos, sin hacer acepción de personas. Dice también la palabra en el versículo 16 de la predicación, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando es que no es solamente creer, porque uno sale y le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, todos. Hay gente que le llama el de arriba, el del segundo piso, papito Dios, papá lindo, bueno, eso le tienen cantidad de nombres y todos creen en un Dios cualquiera. No es creer en la existencia, no es creer que existe, es ir más allá. ¿Saben qué es? Es conocerlo y es empoderarnos de todo lo que Él nos entrega después de que lo hemos conocido. Es que nosotros todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana, todos, créanme, no hay uno solo, que no seamos útiles en las manos de nuestro Señor. No es sino ponernos a la orden de Él, a la disposición de Él, para que Él haga la obra renovadora y Él va a empezar con nosotros. Va a empezar con nosotros desde cero. ¿Para qué? Para que podamos servirle. Por eso, una vez reconciliados con Él, dice la palabra, sin temor le serviríamos. Es para eso, para empezar de nuevo. Busquemos por favor Juan 1:14, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra que estaba, ese logo de Dios, se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo y se dio a conocer entre nosotros. Entonces, ya vieron, no es solo creer que existe, no es solo creer que Él existe, sino creer en Él, en su palabra y en su enseñanza y hacerla para nosotros. Juan 6:63, por favor. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque nos sacó de la muerte. Es que nosotros nacimos muertos, con el espíritu muerto. Y Él en su infinita misericordia nos sacó de esa muerte y por la palabra de Él, que es espíritu y que es vida, nos dio ahora un espíritu que está vivo. ¿Vivo para qué? ¿Para salir a trabajar, a estudiar, a llevar la vida mecánicamente como la llevamos todos los días? No, porque eso se hace con la salud, eso se hace con la carne bien cuidada, la alimentación saludable y bueno, no sé cuántas cosas más de esas. No, esto es más allá. Ese espíritu vivo es para salir a hacer la obra del Señor, no a llevar una vida mecánica, sino una vida definitivamente que marque el contraste con el mundo. Nosotros como iglesia, nosotros los que estamos acá,
la iglesia online, todos, donde quiera que estemos, hasta en el último rincón del planeta, estamos llamados a hacer esa obra regeneradora del Espíritu en todo aquel que no conoce, en los incrédulos, en los falsos maestros y en nuestros hermanos creyentes que están débiles en la fe. Seguimos. En el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es, pasar de las tinieblas a la luz es como cuando se corta la naturaleza humana de los viejos modos, de los viejos principios, de lo que antes nos parecía que estaba bien, porque es que no es como a mí me parezca, es como el Señor dispone que sea para sus hijos, es de esa manera. Entonces esos principios de existencia cambian. Es como cuando viene la disolución física. Cuando nosotros morimos, ya los ojos no ven, los oídos no oyen, las piernas no responden, los brazos, todos hemos ido a los velorios y vemos un cuerpo ahí en un cajón, pero ese cuerpo está muerto, lo podemos sacar y pararlo acá y moverlo, pero él no responde, ya no responde. Es lo mismo, guardando las proporciones, nosotros ya no respondemos para ese viejo hombre, para esas obras del pasado, para esa vida antigua, ya no respondemos. Ahora solo respondemos, o deberíamos solamente estar respondiendo a esa reconciliación con Él, a este nuevo hombre que está presto, que está atento para ser parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2:15, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Toda la vida no nos dimos cuenta, antes de conocer al Señor, estábamos sometidos a lo que Satanás quería hacer con nosotros, pero ahora ya el Señor nos rescató, nos dio libertad, por eso dice, y conoceréis la palabra, y la palabra os hará libres. Y como les decía, depende de uno, ¿no? Si uno quiere que la obra regeneradora del Espíritu se haga en uno, o si definitivamente no se haga. El versículo 18 de la predicación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar, dicho en otros términos, es resetear el cronómetro, es empezar de ceros. Es una palabra latina, de origen latino, que significa volver al concilio, volver a la asamblea, volver a la reunión. Eso quiere decir, es poner de acuerdo a dos partes que están en contienda para que ahora se puedan entender, se puedan unir y puedan trabajar juntas en beneficio de alguna situación específica. La humanidad está separada desde el principio, desde el Edén, está separada por lo que hizo Satanás, allá en el huerto del Edén, ¿no? Allá fue donde surgió la muerte espiritual. Entonces, eso es lo que hace el diablo. El diablo es el que separa. ¿Qué separa? Separa al hombre de esa perfecta armonía y de esa unidad con Dios. Esa es la tarea de Satanás desde el principio, del diablo, es el que separa. Y Satanás, pues es el que fue definitivamente y abiertamente retó a Dios, ¿no? Retó todo el orden de Dios y usó todo su poder para dividir a la humanidad del amor de Dios. Entonces, eso es reconciliar, es volver de cero, es resetear el cronómetro y empezar de nuevo otra vez para ser útiles para la obra del Señor. Una vez mis hijas, a las dos les pasó algo muy curioso y fue a las dos, me parece curioso porque se llevan 8 años de diferencia y a las dos les pasó como a los 12 años. Una vez la mayor tuvo un sueño porque en esa época estaba como rebelde y no quería volver a la iglesia y que yo no sé qué, bueno, las cosas que les pasan a esa edad, y yo contendía mucho con ella. Y ella una vez tuvo un sueño que ella soñaba que había venido el arrebatamiento y que se había despertado y que no había nadie en la casa, que se quedaba solo. Ella decía, me quedé, pero ella entendía qué era lo que le había pasado. Y ella salía y se asomaba y decía, yo me asomaba por las ventanas y veía unos monstruos como en moto y así persiguiendo a todo el mundo y matándolo. Pero eso para ella fue impactante y ella desde ahí se puso juiciosísima, digamos que se reconcilió porque ella ya conocía, de oídas ya había oído, pero ahora después de eso ya sus ojos fueron abiertos y vio que eso no era un mito, que eso no era para asustar a los niños ni nada, ni mucho menos,
ni que era que Dios no era un aguafiestas cósmico, pues, sino que era real, que era el Espíritu de Dios vivo y que tenía que reconciliarse con Él y llevar una vida de fe con Él. Y desde ahí ella siguió. Años más tarde, a mi segunda hija, el de ella sí fue como me impactó más a mí, porque lo mismo, una película que yo creo que aquí varios lo vimos, a los que nos gustan las películas cristianas, una que se llamaba El Rapto. Y El Rapto es una película bien fuerte, bien conmovedora, si nosotros salíamos así, y adultos, pues la otra con 12, eso casi tocó sacarla ya con los ojos llorando, y bueno, resulta que Isabela empezó a tener pesadillas con ese tema del rapto. Y hubo una que ella me dice que fue impactante, o sea, que eso sí fue que el Espíritu Santo le habló, porque ella soñaba lo mismo, que venía el arrebatamiento, que el Señor se llevaba, venía a recoger su iglesia, venía por segunda vez a recoger su iglesia, y que ella se quedaba. Pero lo grave no fue que se quedó, lo grave era que ella me decía que ella salía y miraba todo en un silencio, solo, silencio. No había nadie en la calle. Por allá había alguien que pasaba uno que otro, pero nadie, todo en silencio. Y ella empezaba a orar y sentía que no había, ya no estaba Dios, no estaba la presencia de Él. Decía, eso fue lo peor de ese sueño. No sentirlo, no saber que yo iba a orar y que Él estaba ahí, que no estaba, que no le había. La desolación absoluta, el abandono total. Y fue me lo contaba llorando, atacada, llorando, muy triste. Y yo pensaba, sí, tiene que ser muy triste esa separación, ¿no? Pero a veces no hemos percibido. Por eso, hermanos, hoy la invitación, iglesia, a todos de pronto necesitamos resetear hoy el cronómetro y reconciliarnos de verdad con Él, entendiendo que Él siempre está ahí para ayudarnos, para recogernos en nuestra habilidad y usarnos para sus obras. Eso es reconciliarse. Miremos el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Bueno, hay una historia que yo les voy a narrar, porque es que esa por favor la leen en la casa. Es Gedeón, el libro de Jueces, capítulos 6 y 7, porque es larga, es extensa y no la alcanzamos a leer acá. Pero yo más o menos les voy a resumir de qué se trata. El libro de Jueces, ¿quiénes son los jueces? Los jueces son caudillos. Un caudillo es un varón que tiene bajo su responsabilidad un grupo de personas con armamento que van a ir a hacer determinada comisión. Entonces, esos son los jueces, son caudillos, son gobernantes, son jefes enérgicos que ayudan al pueblo. Esos son los jueces y además también tienen la potestad de juzgar. En el libro de Jueces hay dos jueces importantes. Uno es Sansón y el otro es Gedeón. Hoy esta enseñanza tiene su apoyo bíblico en el libro de Gedeón. Resulta que Gedeón ellos estaban en tierra de los amorreos y ellos se habían portado, ese pueblo de Israel que estaba ahí, había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, dice la palabra, porque habían levantado un culto, un templo a Baal y a la diosa Acera. Todos sabemos que Dios tiene serios problemas con la idolatría. Y se habían dedicado a adorar esos dioses, y entonces durante 7 años ese pueblo estuvo sometido. ¿De qué manera? Venían los madianitas. Los madianitas eran enemigos del pueblo de Israel. Los israelitas tenían sus cultivos, sus animales, criaban sus ovejitas, todo ese tema. Y cada vez que venía la cosecha, llegaban al tiempo esos madianitas y, mejor dicho, arrasaban con todo, además que tenían más animales que los mismos judíos, entonces se les comían, desde los hombres hasta los animales, todos comían del trabajo de los israelitas. Y ellos le rogaban mucho a Dios, pues porque eso los tenía muy debilitados. Y decían, bueno, pero si tú eres el Dios que siempre hemos oído que nos ha ayudado, ¿por qué nos has abandonado? En ese clamor viene el ángel de Jehová y habla con Gedeón. ¿Quién es Gedeón? Es el menor de la casa, es pobre, es sencillo, es un hombre común y corriente.
Y el ángel de Jehová viene y le habla a Gedeón y le dice, bueno, tú fuiste el elegido para salvar al pueblo de Israel. Gedeón le dijo, pero yo para salvar al pueblo de Israel, pero si contra los madianitas no, pero es que mire, si eso es una cantidad, tienen unos ejércitos súper armados y todo. Le dijo, pero esa es tu misión. Resulta que entonces tenían que levantar un ejército, el pueblo de Israel, para ir a esa guerra. Entonces dice la palabra que el Espíritu de Dios llenó a Gedeón, como lo que tenemos que entender nosotros, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es como si el Espíritu de Dios se vistiera de nosotros, nos usara nuestra humanidad, porque somos templo del Espíritu, para ir a llevar esas buenas noticias y hacer lo que Dios manda hacer. Lo mismo pasó con Gedeón en ese momento. El Espíritu de Dios llenó a Gedeón y le dijo, vas a llamar al ejército. Cogió un cuerno de sus rebaños, de sus ovejas, las cabras son las que tienen los cuernos, y lo hizo sonar y vinieron 32,000 a apoyar esa batalla. Entonces Gedeón dijo, y son 32,000, son muy poquitos todavía, pues es que ese ejército de los madianitas son muchos. Entonces Dios le dijo, no, eso está muy grande ese ejército, 32,000 no me sirven, tienen que ser muchos menos. Y Gedeón así pues con el corazón en la mano, dijo, claro, porque es que si yo mando 32,000 van a decir que fue porque llevaron un ejército gigante que ganaron, y la gloria no es para ellos, es para mí, tienen que ser menos. Bueno, Señor, está bien. Entonces Gedeón, bueno, pidió unas señales, ahí cuando lo lean lo van a ver. Ya después de esto, finalmente, Dios le dice, dile a los que tienen miedo, a los que son cobardes y no quieren ir, que se vayan para sus casas, que se vayan, y vamos a empezar a diezmar el ejército. Pues sí que se fueron 22,000, quedaron 10,000. Y Gedeón decía, bueno, 10,000 son poquitos. Le dijo, no, pero todavía son muchos, son menos, es que es lo que yo voy a escoger, no lo que tú dices, es que no es en las fuerzas humanas, ya vas a ver cómo va a ser. Entonces se los llevó Gedeón para, eso es donde el territorio donde estaban es donde hoy en día queda Siria. Eso es por allá muy lejos, en verano hace mucho calor, se sube mucho la temperatura. Entonces se fueron le dijo Gedeón a esos 10,000, bueno, vamos a ir a un pozo a tomar agua, pero ojo, ahí está el enemigo, está pendiente para cogernos acá y acabarnos a todos. Entonces ya saben, ¿no? Y todos, bueno, pues vamos a tomar agua. Y había una señal. Era que el que se tirara a tomar agua allá pues de cabeza y metiera la cabeza prácticamente dentro del agua y eso allá pues a absorberse esa agua, ese no servía. El que servía era el que cogía el agua aquí con las manos así y se la tomaba. Y se la tomaba así. ¿Por qué ellos y no los otros? Porque el que cogía el agua así estaba alerta, estaba pendiente, podía ver para todas partes. En cambio, el que se tiraba ya pues quedaba expuesto. Si llegaba el enemigo, pues de una vez ya pintome y ya, chao. Entonces necesitaba un ejército de hombres que también le pusieran como sentido común. Pero eso no era solo sentido común, eran los que fueran cautos y que estuvieran alerta como manda el Señor. El Señor manda que estemos alerta porque el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. Y si nosotros no estamos alerta, nosotros somos responsables de nuestro espíritu y de la riqueza espiritual que Dios ha entregado a cada uno de nosotros, porque con eso es que hacemos los frutos y la vendimia grande para el Señor. Entonces respondemos cada uno por eso que el Señor nos da. Por eso necesitaba a esos que tomaban así. Pues los que tomaron así fueron 300. Con esos 300 ellos se fueron, pero ni crean que se fueron con unas ballestas y unos fusiles y unas de esos armamento israelita, no, se fueron con una lámpara, se fueron con una vasija de barro y se fueron con un cuerno para hacerlo sonar. Se dividieron en 3 flancos diferentes. Bueno, antes de eso el Señor le dijo a Gedeón, bueno, si no estás animado, te voy a animar. Vas a bajar con uno de tus siervos. Se fue un siervo del que se llamaba Fura. Se fue con Fura al campamento de los madianitas y llegaron a la carpa de uno de los príncipes. Y escucharon ahí cuando uno le estaba diciendo al otro, le dijo, ay no, terrible, no, usted se imagina, yo anoche tuve una pesadilla horrible, terrible. Sí, ¿qué soñó? Imagínese que yo soñaba que venía un pan de cebada. Un pan de cebada, bueno, no sé, un pan de cebada. Por mucho que sea, será así, no sé. Un pan de cebada no es gran cosa. Y ese pan de cebada venía bajando de la colina, venía bajando y impactó la carpa
de los príncipes, pues esa carpa quedó destruida, la volteó, la revolcó, y el otro dijo, uy, sí, terrible, eso sí fue una pesadilla, fue horrible. ¿Sabe qué quiere decir eso? Jehová nos ha entregado en manos de Gedeón, nos entregó, nada que hacer, ya perdimos, y así fue. Entonces Gedeón escuchó eso y escuchó hasta que le interpretó el sueño al otro y se llenó de valentía, de coraje. Dijo, el Señor está con nosotros, el Señor es el que va a hacer la obra, es Él, no soy yo, es Él el que va a ir. Voy a llevarme esos 300 tal, los llamó, vamos a ir en 3 flancos diferentes, nos vamos a repartir y ustedes van a hacer todo lo que yo haga. Pues llegaron allá a la medianoche. Bueno, pero antes de eso tuvieron que destruir la imagen esa a Baal y la imagen a Acera, porque si no Dios, pues obvio, pues no iba a contestarles. Dios es Dios y Él tiene que tener su posición para poder hacer la obra. Gedeón se encargó de destruir ese Baal y quitar todo eso de en medio de la relación de ellos dos para que fluyera el poder de Dios en medio del pueblo. Entonces llegaron a la medianoche y rodearon el campamento de los madianitas y lo único que empezaron a hacer fue hacer sonar esos cuernos, los 300, pero estaban distribuidos. Hicieron sonar los cuernos y rompieron las vasijas de barro, eso sonaba durísimo. No, pues los otros quedaron, dice la palabra que quedaron confundidos y entre ellos mismos en medio de la oscuridad se atacaron. Entre ellos mismos se atacaron, se atacaron con fuego amigo. Entre ellos mismos acabaron entre ellos y salieron corriendo. Ahí todos esos animales, dice que tenían camellos en cantidades innumerables. Eso tuvo que ser un despelote tenaz porque un camello es un animal grandísimo, es gigante, realmente un camello es un animal muy grande y tenían, pero incontables los rebaños de camellos que tenían. Y así fue como el Señor le dio la victoria a Gedeón para glorificar su nombre, porque fue el nombre del Señor el que quedó glorificado en el pueblo de Israel. Fue una señal maravillosa. ¿A qué vamos con esta historia de Gedeón? Vamos allá a la predicación y vamos a leer, por favor, desde el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos embajadores. Esa es parte de la predicación de hoy. Así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué es ser un embajador? Ahí en la embajada de Estados Unidos en la Quinta Paredes, por decir algo, si van 2 personas a sacar la visa y se jalaron los pelos y se agarraron allá en la fila y no sé qué más, quien entra a intervenir ahí directamente es el gobierno de Estados Unidos. Eso es territorio de Estados Unidos, esa manzana. Eso es una embajada. Ahí se rigen las leyes de Estados Unidos, ahí se rige el gobierno de Estados Unidos, ahí no hay policía de nosotros de Colombia, no. Ahí adentro está la policía norteamericana, el ejército norteamericano, todos ejerciendo su función como Estado ahí, en esa manzana de Quinta Paredes. Nosotros somos embajadores de Dios, ¿sí? En esta manzana, en cada una de sus manzanas, está representada la embajada de Dios aquí en la tierra. Casi nada. Nosotros realmente, iglesia, somos útiles y tenemos que, como este ejército, como esos 300, no como los 32,000 iniciales, sino como los 300, ser embajada y salir a llevar las buenas noticias, salir a llevar el evangelio. ¿Pero de qué? Pues primero nos ha tocado a nosotros hacer la tarea con nosotros, ¿no? Reconciliarnos, conocerlo, porque no es solo saber que existe, es conocerlo, creer es lo más importante. Y eso que ya está en nosotros engendrado, salir y darlo afuera. Una vez, como decía alguna vez aquí el pastor Diego, salir y contagiar, ¿no? A todos con la palabra del Señor. Dios nos usa como embajadores si somos gente común. Miremos primera de Corintios 1, 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Está clarísimo, ¿no? Nosotros, los comunes, los del común, los que no somos nada, la gran maravilla, ni nada en que gloriarnos por nosotros mismos. Como decía Pablo, si algo tengo en que gloriarme es en el conocimiento de Dios, en que Él mora dentro de mí, en que ha hecho la obra a través de mí. Eso es lo que usa el Señor. Hace cosas extraordinarias usando gente ordinaria. ¿Para qué? Para que la gloria y la honra sea para Él y no para nosotros que somos la gran maravilla. Es para eso, es para que la gloria solamente sea para Él. Así tiene que ser. También podemos ser embajadores si tenemos un corazón limpio delante de Dios sin ídolos. 1 Corintios 10:14. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Siempre. Ustedes, yo sé que todos han revisado la palabra una y otra vez y coincidimos. Tiene un serio problema con la idolatría. ¿Qué es eso de tener un corazón limpio? Vean, hermanos, cualquier cosa a la que yo ame más, a la que yo sirva más, a la que yo reverencie más, a la que yo, mejor dicho, le disponga más mi vida que a Dios, eso es un ídolo. Eso se constituye en ídolo. Ya nosotros no estamos, ay, no, es que baje la estatua de no sé quién, que el escapulario así se más. No, eso ya hace rato pasamos por ahí. Hace rato pasamos por el tema de las imágenes. Ahora estamos en otro tema que nos concierne a todos, porque todos como humanos a veces se nos van las luces y nos ha pasado eso. Una vez pasó aquí en la iglesia, me acuerdo recién que yo llegué a congregarme aquí en la iglesia, el pastor Diego daba un testimonio que a mí me impactó y no lo he olvidado. En resumen, era una señora que el pastor le decía, oye, ¿cómo le fue esta semana? Y le decía, uy, me fue re bien, me fue súper bien, casi me muero. Estuve en cuidados intensivos, estuve re mal, vino el cardiólogo, dijo que me iba a morir. Bueno, eso le pasó a toda pobre mujer. Y el pastor le decía, ¿y cómo así que le fue re bien? Dijo, sí. ¿Sabe qué pasaba? Es que cuando yo estaba ya muriéndome, agonizando prácticamente, el Señor le dio la segunda oportunidad a ella, pero en ese momento ella se le olvidó todo porque era una señora de esas señoras, hay algunas señoras así, muy preocupadas por los hijos, por el nuero, por el yerno, por los nietos, que si no sé qué, que si ya comieron, que si el trabajito del uno, que si la nuera no sé qué, que si se más. Y la señora vivía así de cargada con todos esos problemas. Y cuando le pasó eso, se le borró los nietos, los hijos, todo y ¡fum! Se enfocó, fue allá. Y yo, Señor, ten misericordia de mí, mi espíritu, Señor. Yo de verdad tengo tanto para hacer, pero para hacer para ti, ayúdame, dame otra oportunidad. Y este Señor iba a usar seguramente a esa mujer, pero le tuvo que pasar eso. Entonces había levantado sin darse cuenta ídolos delante de Dios. Tengamos cuidado, todos tengamos, me incluyo, todos tengamos cuidado con eso. Nada a lo que le podamos servir más, ni venerar más, ni reverenciar más, o como digo yo en términos coloquiales, o correrle más. Al único, es a Él, es el único, porque es el único verdadero, eterno, y es el Padre de la vida, del Espíritu que nos ha colocado y nos ha confiado para hacer la obra. Somos también embajadores si nos comportamos como hijos valientes que solo tenemos temor reverente delante de Él. Lucas 1, 74 y 75, por favor. Que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ya nos libró de los enemigos, ya somos libres para servirle, ya nada nos acosa, ya estamos a disposición de Él. De eso se trata, de que estemos a la orden de Él para que nos use. También dice que si somos también valientes, no como los 22,000 cobardes que se retrocedieron, ¿no? Ellos perdieron la oportunidad grande de haberle podido servir al Señor. Y nunca debemos andar temerosos a la hora de hacer la obra. Por eso en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. No se nos olvide que el testigo del Señor es el Espíritu Santo y ese es el que mora en cada uno de nosotros. Yo ni siquiera,
Espero así sea, no estoy parada en mis fuerzas porque si no ya me hubiera desplomado acá, esto da mucho susto pararse acá. Pero es el Espíritu de Dios en quien confiamos que testifique, que traiga la palabra y que traiga la revelación, porque de eso se trata, rendir el culto, de que la revelación del Señor se ha dado a la iglesia para que nosotros podamos darle un giro y empezar de nuevo ese cronómetro, reiniciarlo otra vez para empezar de cero con Él y seguir adelante. También dice que somos embajadores, podemos ser embajadores del Señor si somos prudentes y cautos. Primera de Corintios 10:12, por favor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es que una vida de pecado es una vida no protegida. Y más si nosotros no hemos confesado el pecado genuinamente, no realmente. Eso es una vida que no es protegida, está vulnerable a que Satanás venga y haga lo que quiera con nosotros. Es una debilidad expuesta y tenemos que ser cautos. Como Gedeón, ¿se acuerdan? Los que tomaron el agua acá porque estaban pendientes de que el enemigo podía venir y acabar con ellos. Entonces tenemos que ser cautos y llevar esa vida de fe con cautela para poder ser útiles a la obra. ¿Ustedes se acuerdan de los hijos de Seba? Que fueron y a echar un demonio afuera, pero pues ellos eran unos payasitos prácticamente. Entonces los demonios se salió allá, dijo, sí, nosotros a Jesús lo conocemos, y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y los cogió y los metió a su revolcadita y todo eso. Entonces tenemos que ser cautos, tenemos que ser cautelosos y no creer en nuestras propias fuerzas, sino en lo que el Señor ha hecho en la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros, y así sí, con ese arsenal, sí podemos salir a dar la batalla y a predicar el Evangelio. Dios también nos usa como embajadores si somos confiables. Nosotros tenemos atributos necesarios si nuestro corazón está limpio y gobernado por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Sin ídolos, realmente gobernados mente, cuerpo, alma, espíritu. Por eso la palabra dice que todos nuestros miembros sean para el servicio de Él y no prestarlos para las obras de las tinieblas, sino todos nosotros, toda nuestra humanidad rendida a Él. Hay Mateo 5:3, yo les leo acá una versión moderna de una Biblia actual, me pareció linda. Dios bendice a los que son pobres en el espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces es eso, es entender que nosotros dependemos de Él, es entender que el reino de los cielos de verdad nos pertenece. Si nosotros entendemos todo lo que tenemos para obrar en el nombre de Jesús, no en nombre nuestro, créanme que vamos a ser muy eficaces. ¿Por qué? Porque así podemos sanar enfermos, echar fuera de demonios, predicar el Evangelio. El Señor dijo que esas señales iban a seguir a los que creían en Él. El Señor fue claro. Y si nosotros no entendemos que somos unos vasos que contienen toda esa gloria y toda esa gracia, no nos vamos a dejar usar. Y es como menospreciar el propósito de Él en la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos. Todos somos útiles. Y el Señor siempre hace. Yo les cuento rápido una anécdota que me pasó a mí. Mi esposo toda la vida, él trabajó 26 años en la policía y siempre de esos 26 estuvo el 90% del tiempo al frente de la escuela canina de antinarcóticos y antiexplosivos de la policía. A mí siempre me han gustado los animales, yo empecé a aprender con él, todo eso me gustaba, me llamaba la atención, y hoy en día pues él se retiró el año pasado y gracias a Dios pues ese es ahora nuestro trabajo, dedicarnos a los perros que les sirven al servicio de la sociedad. Nos fuimos a hacer un curso de perros de búsqueda de personas hace como 3 meses. Entonces allí donde estábamos, pues aquí uno ve, hay perros de intervención, aquí no se usan mucho, que son esos perros que se van y buscan una persona y la tumban de una vez y viene el policía y tal, y bueno, como en las películas. Aquí no se usan en Colombia porque la legislación aquí todo es contra los derechos humanos. En Estados Unidos sí los usan a sus perros policías. Entonces, pues yo aquí los veía de lejos, para trabajar así con los perros de intervención. Nos fuimos a hacer ese tema de ese ejercicio de perros de búsqueda de personas. Y en uno de esos ejercicios,
pues vinieron 3 policías de diferentes condados con sus patrullas así todas alucinantes y como unos tipos como de 1,90, como de 200 kilos grandes, hello, tal, y yo con este inglés de muelle, no, pues qué susto. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo sé que un perro entrenado es un perro entrenado y así deberíamos ser nosotros. A la orden van. Un perro entrenado, ustedes, los que no conocen, le dan la orden para que vaya y haga determinada cosa y el perro se dispara y va y hace lo que tiene que hacer. Ni más ni menos que eso, justamente lo que es. Entonces me dice el instructor, bueno, yo me voy a esconder, nos fuimos a trabajar en unos campos de arroz que estaban abandonados y me voy a ir a esconder en determinado sitio donde van las maquinarias viejas y usted le da la orden a la perra y llega. Pues ese ejercicio ya lo habíamos hecho. Este tema cambiaba era porque él tenía, hay una manga de adiestramiento, es una cosa como un material fuerte con un yute resistente y cuando llega el perro, uno le da la orden al perro y el perro se manda e impacta y es un mordisco fuerte y lo guerrea y bueno. Pero eso aquí es difícil hacerlo acá en Colombia porque siempre ha pasado accidentes, no sé por qué, o el perro se ha ido y ha mordido al figurante en la cara o en un brazo o algo. Claro, pues yo iba con todo eso en la cabeza y no, ¿y eso qué tal? Y ahorita, ¿qué tal ese perro muerde a este señor? No, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pero pues me dio el perro, entonces yo le iba poniendo el arnés, lo iba preparando para salir con él y como yo no sabía dónde estaba el que se había escondido y un perro empieza corriendo suavecito mientras ubica el cono de olor. Cuando ubica el cono de olor se pega la nariz al piso y se dispara con un rayo. Se va todo ahí, uno tiene que correr a lo que da el perro, pero confiar en que el perro va a encontrar el objetivo. Así es que capturan allá los ladrones y violadores y bueno, toda esa gente. Arrancamos con el bendito perro, una perra, y arrancamos con la perra y claro, yo vi que ella se sintonizó y cogió el cono de olor y se dispara este animal a correr y yo corro detrás de esa perra, corrimos como 1 kilómetro, casi que. Y llegamos allá a una cosa donde hay unas máquinas, me metió entre el pasto, entre las máquinas, entre todo, pero yo sabía que ella ya había encontrado algo. Claro, cuando yo vi allá de refinón al tipo y yo le di la orden y se mandó eso así como en cámara lenta, la vi por el aire y ¡chum! Se le prendió allá, pero no le cogió ni la cara ni los brazos como yo temía, sino que hizo el ejercicio como era. ¿A qué voy con esto? Yo en ese momento confié en lo que la perra sabía y que ella estaba capacitada y adiestrada muy seriamente para hacer el trabajo y que cuando fuera a encontrar su objetivo ella no iba a dudar ni iba a tambalear, sino que iba a por él y lo iba a hacer así. Y así lo hice y pues me dio mucha alegría y hasta los policías, ¡oh, qué bien, qué tal, qué súper entrenador! ¿Yo qué? Yo aquí en Colombia, no, pues yo entreno con mi esposo, pero pues no es que sea César Millán ni mucho menos, o sea, estamos amateur. Pero fue bonito y es con esto entender que nosotros a veces tenemos un concepto muy bajito, muy apocado de nosotros mismos. Tenemos que entender que la obra de Dios, o sea, ¿saben en qué? En que nosotros contenemos al Espíritu Santo. Es lo que Él hace, es lo que Él va a hacer a través de nosotros. Es confiar, es creer que lo hace. No dudar tanto, ni tambalear tanto, ni nada de eso, sino no vamos a poder hacer lo que el Señor manda. Bueno, en conclusión, nosotros deberíamos ser reconocidos en los reinos de las tinieblas por ser peligrosos y contundentes para la predicación del Evangelio. Claro, que los demonios tiemblen y sepan de verdad que nosotros somos hijos eficaces en la predicación, que cada vez que nos acercamos a un que no cree o algo, es muy posible que por la obra del Espíritu Santo y como nosotros les prediquemos esa disposición de nuestro corazón, esa persona va a creer. Entonces, eso es necesario. No podemos tener intereses personales que rebasen nuestra vida espiritual. La vida espiritual está sí o sí por encima de todas las cosas, porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Y si nos ponemos a la orden de Dios, Él nos va a usar. Nosotros podemos ser como el pan de cebada, ¿no? Tan pequeñito y como rompió la carpa en el sueño de los enemigos de Gedeón. Pero si somos ese pan de cebada, sencillo, común y corriente, ordinario, barato, no costoso, pero si nos ponemos a la orden de Dios, Dios nos va a usar. Entonces la invitación, hermanos, esta mañana es a que pongamos el cronómetro otra vez de ceros, reconciliados con el Señor, salgamos a ser embajadores del reino de los cielos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana. Grande y poderoso eres. Aquí estamos tus embajadores. Creemos en el Espíritu Santo que tú nos has dado.
Creemos en la obra reconciliadora que tú has hecho con nosotros. Gracias porque somos partícipes del reino de los cielos. Usa nuestras vidas para tus propósitos eternos siempre, Señor. Y que con todo, Señor, con toda la vida, con toda potencia, hagamos para el reino de los cielos y que ese rebaño grande de tus hijos sea cada día más y más engrandecido, Señor. Gracias, Padre, que en número crezcamos cada día más, todos en todos los lugares de la tierra. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén.